Es un gusto saludarles nuevamente. Es claro que la realidad material y la espiritual son casi imperceptibles una de la otra. Como lo mencioné en videos pasados, nuestra realidad material es casi irreal para el mundo espiritual, pero también al revés, viceversa. Estamos hablando de dos mundos muy distintos, pero que a la vez casi se tocan. Por lo que es fundamental encontrar el camino que une ambas realidades. O quizás deba decir, liberar el camino de los venenos que impiden tal contacto. Y efectivamente, estos venenos existen, sobre todo en planetas como el nuestro y en este nivel evolutivo. Si envenenamos las venas que potencialmente nos comunican con la chispa divina, entonces nosotros estaremos negando el acceso al conocimiento supremo. Estos venenos son muy reales y verdaderamente podemos evitarlos. De esto es lo que quiero hablarles en este breve pero importantísimo video. Sabemos bien de la existencia de tres realidades en cada ser humano. Usted las conoce muy bien. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente y tenemos un espíritu. La mente es muy importante en el trabajo humano. Pero en el terreno del espíritu, es decir, en el tercero, no lo podemos envenenar. Si no podemos envenenar al espíritu, podemos envenenarnos a nosotros, pero no al espíritu, porque no está en nuestras manos, es infinitamente superior. Digamos que es una entidad impersonal, independiente a nosotros. Pero lo que sí podemos hacer es obstruir el canal de comunicación con esta suprema realidad. Eso sí lo podemos hacer y de hecho, como criaturas evolutivas, lo hacemos todos los días. Pero el cuerpo y la mente sí están a nuestra disposición, dependen de nosotros, se hallan bajo nuestro libre albedrío, para bien o para mal. Por lo tanto, nosotros decidimos el estado de salud de ambos estados. El cuerpo, el cuerpo se halla en el primer estado, en el material. Y vaya que existe enorme cantidad de venenos que no solamente afectan la evolución de nuestra alma, sino que entorpecen gravemente el contacto con el espíritu que nos habita. Envenenar el cuerpo físico es actualmente muy sencillo. Tenemos venenos disponibles a la carta, así literal a la carta. Son altamente seductores. Por eso es que son peligrosos, porque nos seducen y son de venta libre. Y fíjese una cosa, en la época moderna hasta se los llevan a domicilio. En uno de los videos anteriores, el titulado La guerra no declarada contra el cuerpo humano, si no lo ha visto se lo recomiendo, hago referencia a este envenenamiento corporal a través de la alimentación. Pero desafortunadamente no solo existen los peligrosos alimentos ultraprocesados, y digo alimentos lo pongo entre comillas porque no alimentan, pero no solamente estos alimentos ultraprocesados o la enorme y seductora oferta de alimentos chatarra, muchos de ellos centrados en el exceso de carbohidratos, azúcares, alta fructosa y una enorme cantidad de químicos que nos vuelven adictos a los alimentos. Sino además de estos, las sustancias prohibidas, igualmente nocivas para el cuerpo humano. Y ya hay países, algunos países europeos, donde efectivamente incluso hay carta, va a usted lugares y le ofrecen la carta de estas sustancias prohibidas. Bueno, y afortunadamente en México no hemos llegado a ese punto, al menos no que yo sepa. Perdón.
Bueno, pero también hay otras sustancias que no son prohibidas, como que no las he mencionado, como el alcohol y el tabaco. Nuestra chispa divina o ajustador del pensamiento, como le llama el libro azul, se halla constantemente intentando contactar con nosotros, con usted y conmigo. Pero este tipo de venenos imposibilitan tal comunicación. Así de graves son. Estas sagradas realidades se regocijan con nuestros triunfos, pero también sufren con nuestras tragedias. Se frustran por encontrar a su pareja humana totalmente inhibida o debilitada materialmente por el bloqueo provocado por sustancias alimenticias tóxicas o químicos prohibidos que libremente cada quien mete a su cuerpo. El cuerpo es el templo donde mora una mente y un espíritu. Debería ser un lugar sagrado, ya que existe una cita entre ambas realidades. Así es, una cita. Cuidar el cuerpo en todos los sentidos es una meta. Debería ser la meta de todo ser humano. Sin embargo, observo cada vez más cuerpos transformados por excesos alimenticios o de sustancias peligrosas, o también transformaciones por hacer un culto al cuerpo humano con fines meramente estéticos vanidosos, un culto al cómo me veo o al cómo me ven, así como lo planteé en uno de los videos anteriores. Todo esto pues bueno, lo he profundizado a través de múltiples formas. Corromper deliberadamente el cuerpo físico es una falta a los más altos valores espirituales. Bien, el segundo veneno es el mental. Es el mental. Igualmente existen muchos venenos en esta época que entorpecen nuestra mente y que terminan por colocar ruido o llamemos interferencia en los canales que conectan con la superconciencia. Uno de ellos es el temor, el miedo. ¿Recuerda usted la frase que les compartí recientemente de Rudolf Steiner? La que dice que debemos de erradicar del alma todo miedo y temor, etc. Por ahí busca el video. El temor no significa otra cosa que falta de confianza a la ayuda siempre presente del mundo espiritual. Pero qué difícil resulta no sentir temor. Es verdaderamente difícil, sobre todo en un planeta tan accidentado como el nuestro, donde quedamos aislados y casi en total incomunicación. Esto, pues por supuesto, es de acuerdo al libro de Urantia. Es bastante complejo sentir absoluta confianza, pero es algo que debemos ejercitar cada día. Otro veneno recurrente es la ira. La ira. ¿Ha sentido usted alguna vez ira hacia algo o hacia algo? ¿Hacia algún amigo? ¿Hacia algún jefe de su trabajo? ¿O hacia el presidente de la República? Abrir las puertas a la ira es doblegarnos al poder de la bestia de nuestros orígenes. La ira es antiespiritual, por lo que cada vez que nos domina, obstaculizamos el esfuerzo de nuestra parte espiritual para establecer una comunicación. La ira es una forma de involucionar. Pero cuando la controlamos, entonces damos un paso hacia adelante. Otro veneno son los celos. Los celos que se generan cuando hay una ruptura del equilibrio emocional. Usualmente esta ruptura es ocasionada por inseguridad.
Los celos no existen si tuviésemos suficiente confianza en sí mismos. Concebirnos como un proyecto universal, cósmico, pero individual, auténtico. Esta falta de autenticidad y de seguridad en un proyecto espiritual nos vuelve vulnerables a las comparaciones con los demás. Los celos equivalen a colocarnos sobre la espalda un tremendo bloque de plomo, así de pesado como el plomo, que nos ata al piso, nos impide despertar lo espiritual en el hombre. Otro veneno es la sospecha de la que poco les he hablado. Si bien la sospecha es natural en el ser humano, esta debe ser guiada por la razón y debería ejercitarse con sabiduría, porque la sospecha irracional es hermana de los celos, de la inseguridad, del prejuicio y de la ignorancia. De la sospecha tengo pendiente hacer un video porque jamás lo he hecho y creo que es un tema muy importante. Bueno, un veneno más es la intolerancia. Usted ya sabe su significado de la intolerancia. Desde luego hablamos de un ego inflamado. Es un rechazo hacia cosas y seres que no coinciden con el sujeto que rechaza. Una persona intolerante reduce la realidad a lo que su mente puede concebir y por lo tanto todo aquello que se halle fuera no debería existir y se rechaza. Que puede ser, por ejemplo, desde una cuestión racial, el rechazo racial, hasta una forma de actuar o de pensar. Bien, existen muchos venenos más. Lo importante es si realmente buscamos una conciencia espiritual, deberemos desarrollar los antídotos para eliminar tales toxinas físicas y anímicas. Si el libro azul es verdadero, nuestra chispa divina busca constantemente cómo hacer contacto con nosotros. Es de vital importancia saberlo. De esta manera, está en nuestras manos cooperar, limpiar el camino evitando estos y otros venenos. El plan cósmico es este. Desde antes de nuestro nacimiento, se estableció una cita entre dos realidades diametralmente opuestas. Por un lado, una entidad de origen divino, sin personalidad, de gran sabiduría y pureza. Y por otra parte, un ser humano dotado de personalidad, de origen animal, espacio-temporal y tremendamente imperfecto, o sea, ustedes y yo. La cita consiste en buscarse mutuamente en el tabernáculo de la mente, aquí en la mente, en la superconciencia. Ese es el lugar del encuentro, ese es el lugar de la cita, la superconciencia que se halla en la mente. La chispa divina es perfecta y hace su trabajo sin parar, pero nosotros estamos muy alejados de esa perfección, por lo que consumar esa cita, es decir, llegar al punto trazado previamente para la reunión, depende de nuestras determinaciones y acciones. Entre ellas, eliminar los venenos que impiden tal contacto. En el lugar de la cita ya se encuentra esa fracción de Dios. Nos espera a cada uno. Una forma de acercarnos es amarle y adorarle. Caminar cada día bajando los frutos del Espíritu a nuestro entorno. Si descendemos sus virtudes, ascendemos nuestra alma. Si somos constantes
y con el verdadero deseo de servir a los demás, sin duda llegaremos puntual a la cita. Cuando al fin nos hallemos frente a esa sagrada chispa divina, habrá un abrazo cósmico que producirá una inmensa luz. Literal, producirá una inmensa luz. En ese momento seremos uno inseparable. Gozaremos de la misma personalidad, de la misma voluntad y un alma que puede ser temporal, se convierte en un alma eterna. Las cualidades de ambas realidades se fusionarán. Ya no habrá vuelta atrás. La verdadera aventura habrá comenzado. Yo le pregunto, ¿qué otros venenos conoce usted? Hay muchos. Compártalo en los comentarios. Soy el profesor Javier Posada. Que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.